Es marzo y es un mes importante. Estamos en la iglesia celebrando el mes de las misiones, ¿verdad? ¿Y qué más que predicar sobre eso? Así que he hecho un parón en la prédica en la exposición de Hebreos, ya que estamos en este mes tan importante para la iglesia, y en unos meses renovaremos nuestro voto o compromisos, ¿verdad? Así que quise hacer una predicación sobre eso, sobre las misiones. Y qué más importante lo que nos enseña Pablo, ¿verdad? Ya hemos visto que Pablo está llevando una ofrenda, y como dice el título, una ofrenda, frutos con gozo, ¿verdad? Las ofrendas son frutos con gozo. Entonces, de eso va a tratar mi predicación de hoy, del sermón. ¿Cómo quieres ser? Y quiero que tú lo sientas no solamente individualmente, personalmente, sino que estamos hablando de ofrendas. Quiero que lo veamos como iglesia, como la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. ¿Cómo quieres ser tú? Marzo, mes de misiones en la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Prepararnos para nuevos compromisos, como ya dije, en un par de meses, con las ofrendas para las misiones que tenemos apoyando fuera, ¿verdad? Y siempre con la voluntad de Dios. Si Él quiere, para algunos, aumentaremos ese compromiso, que espero que sea así, que aumente el compromiso, ¿verdad?, con el dinero que damos para las misiones. Y no solo para las misiones, sino las ofrendas también para cumplir con la iglesia y sus gastos, ¿verdad? Y si Dios quiere, y si es su voluntad, permitir misioneros de esta iglesia, misioneros que vayan a plantar otras iglesias, ¿verdad? Oremos para que Dios quiera y tenga la gracia de levantar hombres en esta iglesia. Hoy hablaremos del tercer viaje de Pablo. Ya está finalizando su tercer viaje. Ha recaudado fondos y, como dice el título, frutos con gozo. Y estas ofrendas son para los santos pobres en Jerusalén. Pablo, cuando escribe a los santos pobres en Roma, se encuentra en Corinto. Ya tiene casi 54 años, entre 50 y 55, casi 53, 54 años. La carta la transcribe Tercio, su amanuense, y se la dio a Febe, para que la pueda, una diaconisa en Corinto, para que la lleve a Roma, ¿vale? Que nos llevaría a la iglesia de Roma. Está recaudando las ofrendas en Macedonia y Acaya. Y de los hermanos de diferentes iglesias. Se encuentra en Corinto, así que podemos suponer que ha recaudado fondos en Macedonia, ha recaudado en Acaya y también en Corinto. Ya que Pablo ordenó, y no lo digo así, lo digo, ordenó que cada domingo, cada primer día de la semana, cada domingo, se apartaran ofrendas para las misiones. Pablo lleva muchos kilómetros como misionero, su suela en sus zapatos lleva muchos kilómetros, más de 2000 kilómetros, y ya veremos más adelante un mapa de hasta dónde llegó, de qué punto a qué punto llegó Pablo en las misiones. Pablo tiene intención de viajar a Roma, visitar a los hermanos santos en Roma, directo a España. No sabemos si antes o después, pero dice que quiere ir a España y veros a los hermanos de Roma. Esa es su misión. Esa es su misión más importante, llevar el evangelio, ¿verdad?, a los confines, donde él no ha pisado, España, que aún no ha llegado. Y de paso ver a los hermanos en Jerusalén, en Roma, perdón. Pero pasa algo. Si vemos su viaje, está en Corinto y quiere ir más arriba a España, pero quiere ir a Jerusalén, retrocede para atrás. Así que hay muchos más kilómetros, ¿verdad? Así que Pablo va a llevar estas ofrendas, estos frutos de los corazones convertidos por el Evangelio, para demostrar a los judíos cristianos en Israel que ya no existe una separación, ¿verdad?, entre el judío y el gentil, sino que en Cristo hay una sola hermandad, ¿verdad? Somos en Cristo, hermanos en Cristo, y a los judíos, a los apóstoles que están cristianos en
en Jerusalén, quiere demostrarles que Cristo ha obrado en los gentiles, ha cambiado su corazón y ahora la situación y las aflicciones que están pasando en Jerusalén lo sienten ellos mismos en sus corazones. Así que le han pedido a Pablo que por favor lleve estas ofrendas a Jerusalén. Puede ser una sorpresa para los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles, esta recaudación, no lo sé. Yo creo que sí, por la forma en que Pablo dice que va a llevarle a los hermanos para que demostrarles que los gentiles han tomado su pobreza y la situación que están pasando en Jerusalén con las persecuciones, para poder colaborar con ellos. Yo creo que sería una sorpresa muy grande para los hermanos en Jerusalén. Ahora vemos la imagen en la diapositiva, ¿verdad? Estamos ahí, introducción. Y como empecé yo, ¿cómo quiere ser? ¿Qué vemos en el plato? Vemos flores, ¿verdad? Flores que pueden dar fruto, pero también vemos flores marchitas. Y cuando empecé y dije que quería que lo tomaran esta predicación como iglesia, ¿cómo debes ser tú en la iglesia? ¿Das frutos? ¿Eres flores? ¿Estás floreciendo con la palabra? ¿Y sientes las necesidades de otros hermanos en otras iglesias? ¿O te estás marchitando? ¿O la iglesia se está marchitando? Así que cuando vayamos en el transcurso de esta predicación, es para poder animar a los hermanos que puedan más adelante en sus votos, pues dar más de aquello que Dios nos ha dado. El primer punto, Pablo y los frutos con gozo para los santos. En el versículo 22, dice así el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Podemos ver que Pablo está escribiendo a nuestros hermanos en Roma. Es su deseo visitarlos y también pasar por España. Así que no ha sido una coincidencia tocar hoy este versículo aquí en España y también en el mes de misiones. Su misión es predicar el Evangelio, esa es su primera meta, llevar el Evangelio de Cristo a todas las regiones. Pero que tiene que hacer un viaje también antes a Jerusalén. Así que vemos que su intención de él es ir a España, ir a Roma, pero también llevar a Jerusalén los frutos de los hermanos. Visitar a los santos y contarles que Dios está haciendo una obra en los gentiles. Pero en su viaje también está llevando una ofrenda. Una ofrenda económica, sí, no tenemos que tener miedo a decirlo. Somos una iglesia de sana doctrina y debemos predicar todo el consejo de Dios. Y sí, el hermano Pablo está llevando ofrendas económicas, materiales, a los hermanos pobres, nos dice, santos en Jerusalén. Hechas con mucho amor en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Porque son corazones transformados en Acaya, en Macedonia. Hermanos que Cristo ha transformado sus corazones. En el versículo 26 nos dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien de hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los hermanos de estas regiones tuvieron el bien de hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Nuestros hermanos en Cristo, en Jerusalén. ¿Te das cuenta la visión de los hermanos en Acaya, en Macedonia, en estas regiones? Ven a sus hermanos judíos en Jerusalén, los ven como cristianos, los ven como hermanos. Nos dice Pablo que les pareció buena la actitud de estos hermanos. Les pareció buena su actitud. Claro, son hermanos, han nacido de nuevo, ¿verdad? Estos hermanos en Cristo de Macedonia, de Acaya, reúnen ofrendas en bendición y en obediencia, escúchame, y en obediencia a las instrucciones dadas ya por Pablo. Recordemos que Pablo está en Corinto, ha recaudado ya dinero de Macedonia y de Acaya. Primera de Corintios 16, capítulo 16 del 1 al 4, nos habla sobre las ofrendas para los santos. Dice así el versículo 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, escuchar, de la manera que ordené, hay muchas preguntas y más adelante lo veremos, ¿es obligatorio ofrendar? ¿Es obligatorio en el Nuevo Testamento, en estos tiempos? Pablo, ¿qué está diciendo?
ordené. Así que si tenías una duda, si en estos tiempos debemos ofrendar o dar misiones, pues Pablo te lo está quitando ahora mismo y te dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, y por ende, me imagino que en toda la región, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo haya llegado aquí, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Recordemos que 1 de Corintios fue escrita antes que la epístola a los romanos. Fue escrita antes. Así que las instrucciones ya vienen de atrás. Ya vienen de mucho tiempo atrás. 1 de Corintios fue escrita en el año 55 después de Cristo, en Éfeso, Asia Menor, la actual Turquía. Mientras que la epístola a los romanos fue escrita en el año 56 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero a Jerusalén, escrita en Corinto. Recordemos que también el hermano y el apóstol Pablo es uno de los primeros misioneros y pioneros de este tiempo. Recuerdan, ¿verdad?, que fue enviado por las iglesias, fue enviado por los apóstoles. Como vemos en 1 de Corintios 16, al 1 al 4, Pablo no nos sugiere. No te dice, si tú quieres, no está sugiriendo, está ordenando. Es una orden. Así que esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Nosotros, hermanos, nacidos de nuevo en Cristo, como lo fueron los hermanos de Macedonia y Acaya. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Nosotros, habita el Espíritu Santo como habitaron en ellos. Nuestro gozo y nuestro deseo es el mismo que ellos. Así que, ¿es una obligación? Sí. Sí es una obligación, es una orden. Para con los que necesitan nuestros bienes. Sí, estamos hablando de dinero, sí. Somos una iglesia de sana doctrina, no somos aquí de la prosperidad, pero la realidad es que sí, las iglesias de afuera, los pobres santos en Jerusalén y los pobres santos de hoy, que necesitan llevar el evangelio como sus bienes. Así que tenemos hermanos inspirados por el Espíritu Santo. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ordena que cada primer día de la semana, o sea, los domingos, apartar algo, según haya prosperado, según cada quien haya prosperado, guardándolo esto en la iglesia, ¿verdad? Lo guarda la iglesia. ¿A quién se le da? Pues se le puede dar al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a quien lo recoja, para que cuando llegue Pablo se recojan las ofrendas. En nuestros casos, como ya dije, puede ser nuestro pastor, los diáconos, los que recaudan. ¿A nombre de quién? A nombre de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia, ¿verdad? Y esto es guardado y enviado a los que más necesitan. ¿Has escuchado bien? La iglesia en su conjunto. Sale individualmente de cada uno, pero la recaudación va al nombre de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Así que, hermano, tú que perteneces a esta iglesia, que tienes el mismo espíritu, el mismo gozo que tenían los hermanos de Macedonia. Pablo dice que enviará a sus hermanos designados con estos donativos a Jerusalén. Y si es posible, él los acompañará. Se reunirá con la comitiva. Esto es una tarea pendiente en nuestra iglesia. Es verdad que nosotros mandamos dinero, ¿verdad? Mandamos dinero a hermanos que lo necesitan, pero tenemos una tarea pendiente. Pablo dice que se reunirá con estos hermanos escogidos por las iglesias para enviarlos. Es lo que debemos hacer nosotros también, ¿verdad? Deben salir aquí misioneros que lleven estos donativos y el evangelio. Nuestra iglesia es 100% ADN misionera. Tenemos un pastor misionero, su esposa es misionera, ¿verdad? Como tal, al ser 100% ADN esta iglesia misionera, deben salir de aquí misioneros. Debemos formar gente, plantadores de iglesias, que expandan el evangelio. En Romanos 15, capítulo 15, el versículo 27 nos dice, pues le pareció bueno
y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No solo le pareció bueno, sino que se sintieron deudores. Pero se sintieron deudores ¿de quién? De los santos de Jerusalén, donde nació la iglesia. Como una flor, hemos visto, ¿verdad?, la imagen. Como una flor que da semillas y que son esparcidas por los gentiles, en los países gentiles. ¿Por qué se sintieron deudores los hermanos? Los gentiles se sienten deudores al haber sido hechos partícipes, ¿verdad? ¿De qué? De los bienes espirituales. Ellos, al conocer la situación de la pobreza de los santos en Jerusalén, por causa de las persecuciones que son sometidos tanto por judíos y por judaizantes, los no cristianos, ellos quieren y desean participar en los bienes materiales. Son deudores de lo espirituales. Han nacido de nuevo por el Evangelio, por hermanos que han llegado hacia ellos. Ahora se sienten deudores. Conocen la situación económica de aquellos que les trajeron el Evangelio. Ahora se quieren ellos devolver este favor económicamente. Para ellos es un privilegio. Para ellos es un privilegio contribuir con los hermanos. Y no solo eso, ruegan a Pablo que les permita ofrendar y dar ese fruto con gozo. Segunda de Corintios 8, capítulo 8, versículo del 1 al 4. La ofrenda para los santos. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que es grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con mucho ruego, ¿lo ven? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, ¿cómo te sientes tú al ofrendar? ¿Te sientes como estos hermanos del primer siglo? ¿Te sientes con el privilegio, con el gozo? No hay que rogarles, sino que ellos deseaban y le ruegan a Pablo más bien: danos el privilegio de nosotros poder ofrendar por estos hermanos. Nos dice que con riquezas o en pobrezas, pero con un corazón gozoso, pero con abundante generosidad dieron conformes a sus fuerzas. Y más allá nos dice el texto: oh hermanos, que nuestro deseo sea el mismo que estos hermanos de Macedonia, de Acaya, ¿verdad? Que roguemos al Señor Dios por este sentir, por ofrendar a nuestros hermanos que lo necesitan. Tengamos esa necesidad de ofrendar. Pero para que esto para que esto pase, primeramente debes conocer al Señor. Una vez que tú conozcas al Señor y Dios transforme tu corazón, sentirás esa necesidad de ofrendar por aquellos que te han traído el Evangelio. ¿Son sacrificios? Sí, en tu vida es un sacrificio ofrendar. Tienen necesidades familiares, económicas, diferentes, pero tienes un mandato sobre todas ellas: ofrendar. Y cuando Dios convierte tu corazón, lo primero será el Evangelio. Sí, el mensaje del Evangelio es poder para salvación, pero también llevar el Evangelio hay un costo económico, una necesidad. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 7, al 7. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe. También entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Somos completos en Cristo, todos somos completos en Cristo. Nos da tanta abundancia en fe, en palabra, en ciencia, y nos dice que por la Escritura. Tenemos muchos hermanos que predican el Evangelio aquí en este púlpito. Estamos completos, estamos llenos.
que nuestra solicitud sea de esta misma manera. En Mateo 10 nos dice, de gracia recibimos, demos de gracia, ¿verdad? Pero nuestro compromiso no solo sea de boca, no solamente es escribir en el compromiso que venga en abril, me parece que es abril, ¿verdad? El papelito, escribo ahí 20, 30, la cantidad que sea. Nuestra necesidad no solo debe ser de boca, más bien que lo demostremos con los hechos. En 2 de Corintios 8, capítulo 8, versículo 8 al 11 nos dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Nos dice que no solamente sea de boca, sino que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones lo cumplamos. Hermanos, si Dios ha puesto en tu corazón el dar con gracia, pues que sea con diligencia y mesura. Y que así como nosotros estamos prontos al querer, también seamos prontos al cumplir. Este es el compromiso entre tú y Dios, no solamente la iglesia. Primero es tu compromiso con Dios, luego obedeces dándolo a la iglesia. ¿Para qué? Para el compromiso del reino de Dios, expandir su reino, por medio del Evangelio y de sus necesidades económicas. Así que a Dios le plació, y no lo necesita, no necesita el dinero, Él lo puede hacer, Él puede obrar, pero le plació que nosotros seamos partícipes de esa obra de gracia. Hermanos, hasta ahora hemos podido exponer la intención de Pablo de llevar una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Pero, ¿qué es una ofrenda? De repente no sabes qué es una ofrenda. Pues mira, la RAI dice, don, regalo, que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto u obligación. Ya vemos que Pablo ordena. En el diccionario hispanoamericano de la misión dice, acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a Dios. Ya vemos, un mandato, una adoración a Dios. Y de aquello que se entrega puede ser un sacrificio, un objeto, un bien, u otra cosa para quien hace lo que tiene valor, ¿verdad? Tu valor que le das. Así que, hermano, Pablo ordenó, ¿sí?, que todos los cristianos el día domingo entreguen y separen ciertas cantidades, ¿verdad?, que son parte de las manutenciones de la iglesia local, ¿sí? La iglesia local necesita dinero para sus necesidades, y también otras iglesias. Así que Pablo dice que cada domingo, aparte de lo que das para la iglesia, apartes para las misiones. Estas ofrendas se entregarían a hermanos que acompañarían a Pablo en las misiones y que se encargarían de llevarlas a los santos en Jerusalén. Pero, ¿cuánta es la cantidad? Te puedes estar preguntando. ¿Cuánto debemos ofrendar? Pues Pablo nos dice, y lo contesta, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ya hemos visto, aparte, esto quiere decir que hay para la iglesia la necesidad para dar a la iglesia, y aparte, según Dios los haya prosperado. Todo eso que Dios los ha prosperado, tú de tu corazón apartas una cantidad, lo guardas, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recogen entonces ofrendas especiales. No es que Pablo va a venir y vamos a recoger una ofrenda especial y se la vamos a dar, no. Ya viene la iglesia dando a la iglesia local sus necesidades y dando ya para las misiones. Qué hermosa, ¿verdad? Qué pura, qué perfecta entrega de amor por sus hermanos. Estoy convencido que también estaban presentes las palabras de nuestro Señor Jesús en los corazones de los hermanos. ¿Y cuáles son estas palabras del Señor Jesús? El Sermón del Monte.
En Mateo capítulo 25, el versículo 34 al 40. Un momento. Mateo 25, capítulo 34 al 40 nos dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí, dice el Señor. ¿Verdad? Lo que tú haces por otros hermanos se lo haces a Jesús. No solo estás ofrendando a las misiones para expandir el evangelio y para eso, dice Dios, me lo estás haciendo a mí. Eso debe estar en nuestros corazones. ¿Cómo no tener el corazón contrito? ¿Verdad? Sabiendo que hermanos de Jerusalén, ponle el nombre de otra región que tú quieras, entregaron todos sus bienes a la comunidad de hermanos en plena persecución, en hambruna. Ahora, sin estos bienes, están pasando por necesidad. ¿Cómo quedarte inmóvil con esta situación? Y más aún cuando el Espíritu Santo te está recordando estas palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Hambre, frío, me visitasteis, me disteis. A nosotros también nos debería remover nuestros corazones con las necesidades de nuestros hermanos misioneros en otras regiones del planeta. Algunos en persecución. Tu corazón debe estar dispuesto a brindar ofrendas de amor. En otro versículo los llama frutos a estas ofrendas. En el versículo 28 dice, de Romanos 15, 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Una ofrenda es un fruto. Al principio les dije que pensaran, ¿verdad? Les dije que pensaran: ¿cómo quieres ser tú en la iglesia? ¿Cómo quieres que sea tu iglesia? ¿Flores marchitas o hermosas flores dando fruto? Frutos de amor, frutos de gracia, que nacen de un corazón convertido. Sensible a los hermanos, digamos, Ucrania. Hermanos en Ucrania que no pueden salir, se quedan por otros. Hermanos en Rusia que están saliendo a las calles, están siendo apresados. Hermanos en África, universidades, colegios cristianos asesinados, entregando sus vidas, hermanos en África, entregando sus vidas como ofrenda a Dios por no negar su fe. Por no negar a su fe les pegan un tiro. Son necesidades, necesitan de nuestras ofrendas, necesitan de misioneros. Romanos 15, versículo 29 nos dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Como dije, lo más importante para Pablo es la expansión del Evangelio. Pero esto cuesta dinero. El hecho ya de que Pablo vaya vestido con ropa y moverse por las regiones, ya cuesta dinero. Y Pablo se movió por muchos millares de kilómetros. Miren la imagen, hay una imagen, como les dije que pondría una imagen, bueno, está muy pequeña, desde el Ilírico hasta Jerusalén, desde los Balcanes, de los Balcanes hasta Jerusalén. Croacia, por ahí está Croacia, en los Balcanes. ¿Hasta dónde llegó el mensaje del Evangelio dirigido por Pablo? Ya he dicho, los Ilírico, los Balcanes. Ahora, muchos kilómetros de Pablo en barco. Ahora imagínate en pie, que son casi 2000 millas hay ahí. Imagínate en pie.
¿Cuántos kilómetros recorrió nuestro misionero Pablo para llevar el Evangelio de Cristo? Su intención es ir a España, pasando por Italia, pero decide retroceder a Jerusalén. Mira la imagen, Corinto, y luego quiere retroceder a Jerusalén. Ahora ya no tiene la mitad de viaje para ir a Italia, ahora retrocede y ya tiene más kilómetros para ir. Qué corazón, ¿verdad? ¿Quién haría eso en estos tiempos? En avión. Pero claro, un corazón convertido, un corazón con amor, lleno del Espíritu, que ha visto todo lo que ha hecho en las tierras de los gentiles el Señor, y va corriendo a Jerusalén a llevar estas ofrendas y a explicarle a los apóstoles, esta es la obra que está haciendo Cristo en los gentiles. Y aún llevando los frutos que llevó a Jerusalén, a nuestros primeros hermanos cristianos. Un corazón de Pablo lleno del Espíritu Santo. Así que quiere demostrarle a los hermanos en Israel, en Jerusalén, la ofrenda de los hermanos gentiles, que el Espíritu Santo está obrando en estas regiones y que ya no hay velo. Ya no existe ese velo, que ahora somos un pueblo en Cristo. Qué gozo llevar por Pablo, ¿verdad? Qué gozo tenía de llevar el Evangelio, de llevar ofrendas de gozo. ¿Esto no te remueve el corazón? ¿Esto no te hace llenar de alegría y de gozo el corazón? Cuán importante, ¿verdad?, que la gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestros bolsillos. Ofrendar tanto para las necesidades de la Iglesia como para otras regiones, para nuestros hermanos santos. Sean acompañadas de ¿qué? Algo muy importante, nos dice el texto, por la oración. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué importante es la oración. Pero, ¿qué es la oración? Para aquellos que no lo saben. ¿Qué nos dice el Diccionario Bíblico Ilustrado? La oración es la comunión con Dios, una comunión, siendo el creador del mundo y reinando sobre él. No es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Sus leyes no le limitan. Son la expresión de su propia operación, generalmente uniforme en providencia y preservación. Puede, sin embargo, actuar de una manera libre y conforme al consejo de su voluntad, modificando su forma de actuar e influenciando los sentimientos, la voluntad y la inteligencia de los hombres. Las oraciones y las respuestas dadas por Dios a ellos se hallan incluidas ya en su plan, desde el comienzo, desde la creación, que Él sostiene con su constante presencia. La oración surge del corazón humano. En la angustia, clama a Dios, que demanda la oración de todos, pero que solo admite las peticiones hechas de manera íntegra por los santos, ¿verdad?, de los cristianos. Dios escucha a los hermanos. Su respuesta ya depende solo de Él. Así que Pablo pide a los hermanos de Roma, y seguro que los hermanos también de Macedonia, de Acaya, hasta el Ilírico, todos en un solo espíritu, que estén orando por este viaje. Cuán importante fue la oración, realizado por Pablo y por sus enviados, que oren por ellos. Hermanos, si Dios se ha dispuesto gracia en nuestros corazones para dar frutos de amor y gozo a hermanos de otras regiones, que sean acompañadas siempre por nuestras oraciones, que sean acompañadas por nuestros ruegos, implorando, como dice Pablo, a nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo apela a estas oraciones, a nuestro Dios Trino, quien está en todos lados, en todo tiempo, gozando, y se goza Dios en cada adoración por nuestros corazones y nuestros frutos de amor para con nuestros hermanos necesitados, donde Dios ha alzado como Pablo. Misiones para llevar ofrendas. Hermanos, que nuestras oraciones sean que Dios siga alzando misioneros que lleven nuestras ofrendas,
sean bien utilizados en el nombre de Jesús y sean aceptos, como nos dice la Biblia, sean aceptos para las necesidades de los santos. Y no sean, ¿verdad? Que no vaya a pasar nada malo en el camino, como dice en el versículo 31, para que sean librados de los rebeldes, que no les pase nada malo, sean librados de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Claro, si nosotros enviamos ofrendas a los hermanos, por ejemplo, en Marruecos, claro que van a ser aceptas. Lo están necesitando, ¿verdad? Y que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Que puedan recibir estas ofrendas. En Romanos 15:32 nos dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Mira lo que nos dice Pablo, por la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta y buena, en todos los sentidos. No hay ninguno que se le escape al Señor. Tú dices, no, me está pasando algo malo, no. Dios sabe lo que hace. Así que, si Dios ha puesto en nuestros corazones para ofrendar con frutos de gozo y de amor, pues apelemos a nuestras oraciones, a la voluntad de Dios, para que todo sea como Él quiere, se realice como Él quiere, y que Dios ponga paz y gozo con nosotros, en vuestros corazones. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, hasta aquí hemos visto expositivamente la intención de Pablo de viajar a Jerusalén, llevando los frutos de gozo. Pero también vimos que para realizar todo esto es necesario que sea de corazones llenos del amor de Dios, corazones transformados por el Espíritu Santo, quien nos lleva a los pies de Cristo. Y cuando un corazón convertido ve los frutos y las ofrendas, se dice a sí mismo, ¿qué tan poco soy a diferencia de nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? Tú sueltas de tu bolsillo y das, pero tú te dices, qué poco. ¿Por qué? Mira, ¿qué tan poco soy diferente a nuestro Señor Jesús, quien ofrendó su vida, porque así dice el texto, ofrendó su vida, no un diezmo, no una parte, no una porción, dio toda su vida, toda su sangre como pago por nuestros pecados. Efesios 5, capítulo 5, versículo 2 nos dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda, sacrificio, olor fragante ante nuestro Dios. Qué poco sabe al comparar nuestras ofrendas económicas con la ofrenda que hizo Cristo. Bendita y hermosa, perfecta y única, suficiente ofrenda de nuestro Señor Jesús. Y mi deseo es que conozcas a Cristo. Si no conoces a Cristo y solamente estás escuchando esto y no lo entiendes, acércate al pastor, a uno de los hermanos, para hablarte de Cristo, para que puedas conocer a Cristo. Pero el verso también nos dice, seamos imitadores, dice, de este sacrificio. También debemos ser sacrificios santos a los ojos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 nos dice, así que hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, si una vez nacido de nuevamente y has sido transformado en tu corazón, en tu mente, podremos percibir eso que en el mundo llaman, juegan con vuestro dinero. Han dicho eso, ¿verdad? No, os engañan, os han lavado la mente, les piden dinero y juegan con vuestro dinero. No, una vez que tú has sido transformado por el Espíritu Santo, no juegan con tu dinero. Llegas a entender la necesidad de la iglesia, llegas a entender la necesidad de expandir el evangelio y de las necesidades en otras iglesias. No es jugar con tu dinero, ¿verdad? Eso lo dice una persona que no ha nacido de nuevo. Una vez que tú naces de nuevo, entiendes las necesidades tanto de la iglesia local como de las regiones que necesitan de nuestro dinero. Así que, hermano,
no juegan con nuestro dinero, sino son frutos en nuestro corazón, con gozo, como los hermanos de Acaya, por nuestros hermanos santos en Jerusalén y en otras regiones. Puede que te preguntes, ¿el cristiano de estos tiempos debe ofrendar o diezmar, como dije en un principio? Muchos dicen que no hay respuesta, pero sí, claro, vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena separar según nuestra prosperidad y entregarla cada domingo, como dice 1 Corintios 16. Para terminar, quiero darte 10 principios sobre la ofrenda. Esto lo rescaté de un artículo de David Barceló, pastor en Barcelona, iba a decir Cataluña, en Barcelona. 10 principios muy importantes que han contribuido en mí y me llamó la atención. Primer principio, todo es del Señor. Todo es del Señor. En ningún momento pienses que lo que estás haciendo es un favor a Dios. No es un favor a Dios. Tus ofrendas no son un favor. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Todo lo que tú tienes, tu casa, tu móvil, tu coche, todo lo que tus necesidades, todo lo que tú tienes, todo ese dinero es de Dios. Pero Él es tan generoso, nos dice, que todo lo que es suyo, de Dios, deja que lo llamemos mío, ¿verdad? Cuando ofrendamos no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo que es suyo. Segundo principio, la ofrenda es algo espiritual, no material. No se trata de ofrendar simplemente para cubrir los gastos de la iglesia. Nuestro uso del dinero expresa las prioridades de nuestro corazón. Usamos el dinero en aquello que nos interesa, aquello que amamos o creemos que es importante. ¿En qué inviertes tú tu dinero?, dice el autor. En libros, pasatiempos, deportes, dulces, ropa, X. ¿Qué prioridades tienes las cosas del Señor en tu vida? Ahí está comparando. ¿Qué prioridades tiene Dios con Dios tú? ¿Qué importancia le das a la iglesia local y a la expansión del reino? El presupuesto mensual es un reflejo de lo que está en tu corazón, en el corazón de los hermanos. A veces sube, a veces baja las ofrendas. ¿Cuál es tu necesidad? Tercer principio, la ofrenda para el Señor y no para los hombres. La ofrenda es una forma de expresar nuestra devoción hacia el Señor. La oración, la lectura de la palabra, la ofrenda son aspectos de nuestra adoración al Señor. Eso quiere decir, lamentablemente, que corremos el peligro de descuidar las ofrendas, así que como corremos el peligro de descuidar nuestra vida devocional. Pero recordemos que el hecho de que solo Dios vea, Él ve, que ofrendamos, lo hace las ofrendas algo menos importante, sino todo lo contrario. Es muy importante para Dios. Principio 4. No ofrendes para que Dios te dé. No se ofrenda para que Dios nos dé. Ofrenda porque Dios ya te ha dado. El mal llamado el evangelio, como dije hace un momento, el mal llamado evangelio de la prosperidad. ¿Cómo presenta esto? Como una forma de negociar con Dios, ¿verdad? Vamos a negociar con Dios. Da una parte, Dios te lo va a devolver 1000 veces. No, la ofrenda no es para eso. La ofrenda lo das porque Dios ya te ha dado. Quinto principio. Ofrendar es un privilegio. Hay causas muy nobles en las cuales vale la pena invertir el dinero, pero no hay causa más excelente que la obra de la expansión del Evangelio. No es de extrañar que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el avance del reino, y seguro que sí, ¿verdad? Ya no tiene un cristiano el mismo apego a lo económico como cuando era antes de convertirse. Así, como dije, si Dios entregó lo más precioso que fue su Hijo, y el Hijo entregó lo más precioso que era su vida, el cristiano es por naturaleza alguien que da generosamente. Si Dios lo hizo, el Hijo lo hizo, y nosotros estamos en Cristo, entonces esa generosidad de dar la tenemos. Está en nosotros.
El principio número 6, ofrendar es una responsabilidad. En algunos casos Dios ha usado a los incrédulos para proveer para alguna causa, como cuando los egipcios entregaron el oro a los hebreos. Pero en lo general, ese no es el caso. Los creyentes son los que con sus ofrendas envían a los misioneros, sostienen a los pastores, construyen iglesias. El apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen. El creyente puede ofrendar de muchas maneras y a muchos lugares, pero nunca debiera de obviar esta responsabilidad y primero con su iglesia local. En el principio número 7, ofrenda con generosidad. No se trata de debatir si hemos o no de dar diezmo, si debemos hacer o no ofrendas, si más o menos. En el Antiguo Testamento el diezmo era parte de la ley y no había uno sino varios tipos de diezmo. Estaban obligados por ley a diezmar. Normalmente, quien cuestiona el diezmo es porque no quiere ofrendar. Aquel que lo cuestiona es porque no quiere ofrendar. El diezmo ha quedado para nosotros como un baremo de lo que es ofrendar, no una imposición. Hay momentos en los cuales no nos es posible hacer el diezmo y otros momentos en los que el diezmo será muy poco. La Biblia nos dice que cada uno ofrende según haya prosperado, pero la ofrenda sí es obligatoria. La ofrenda nos dice Pablo que debemos apartar, ¿verdad? La ofrenda debemos apartarlo. En el nuevo pacto, la ofrenda obedece a principios espirituales y debe ser generosa, con amor, con gozo, ¿verdad? Una ofrenda que nace en el corazón, una adoración que nace en el corazón. Así que ya sabemos, hermanos, debemos ofrendar tanto para la iglesia local como para las misiones. El punto número 8, el principio número 8, la ofrenda es una inversión espiritual. En 2 Corintios 9 nos dice el apóstol Pablo que da instrucciones de cómo ofrendar, ya lo hemos visto. En el versículo 6 nos dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que todos queremos ver pecadores venir a Cristo, bautizarlos y que sean parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero para ello debemos sembrar, para cosechar espiritualmente debemos sembrar, debemos ofrendar. El punto número 9, ya estamos acabando. La ofrenda es con gozo, y lo he venido repitiendo ya casi toda la predicación. En 2 Corintios 9, versículo 7 nos dice que hemos de ofrendar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que la ofrenda es parte de tu culto al Señor. El principio número 10 y último principio, ofrenda medidamente. En 2 Corintios 9 nos expresa claramente que cada uno dé como ha puesto en su corazón, ¿verdad? Pablo nos dijo que como hayamos prosperado. La ofrenda no se debe improvisar el domingo, ya nos lo dijo, rascando el bolsillo a ver qué encuentro. Cuando el dinero llegue a tus manos, ya sea por salario, por regalo, por herencia, debes separar, ¿verdad? Debes separar tanto para los diezmos como para las ofrendas. Así que, hermano, sabemos, ya nos lo dijo Pablo, guardemos de nuestro salario, guardemos de nuestros bienes y démoslo con gozo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la plenitud, Jehová nos da y nosotros damos a él, le devolvemos. Así que, hermano, Jesús se entregó como ofrenda agradable a Dios, como pago por nuestros pecados, se entregó por completo a pesar de que no lo merecíamos. Pablo y los discípulos, los santos del reino, son transformados por esta obra salvadora de Jesús y se entregan por completo a la causa del reino, tanto espiritualmente como materialmente. Los santos gentiles viven y se sienten como suyos las aflicciones de los hermanos en Jerusalén.
el propósito de Pablo de llevar tanto el Evangelio como las ofrendas. Hermanos, debemos tomar estas aflicciones de hermanos en otras regiones como nuestras. Al principio pregunté, ¿quieres ser un santo o una iglesia con flores y frutos o uno marchito? ¿Qué decides tú? Si tu corazón ha sido transformado por el Evangelio y sientes las aflicciones de tus hermanos y la necesidad de llevar el Evangelio, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás ahí sentado o vas a colaborar con nuestros hermanos como Macedonia, como Acaya, como Corinto o como la Iglesia Bautista de Murcia, Evangélica de Murcia? ¿Qué decides tú? Lo dejo para ti. Pronto vamos a renovar nuestros votos, nuestras responsabilidades con las misiones. ¿Qué decides tú hacer? Al Señor sea la gloria. Nos ponemos de pie, hermanos.